Hola amigos, qué bendición que nos podamos encontrar nuevamente para estudiar lo bueno, precioso y maravilloso que Dios tiene para nosotros. Siempre en la palabra de Dios encontraremos cosas extraordinarias que transformarán nuestra vida, que harán que nuestra vida sea diferente, vibre, que nuestra vida podamos ver cosas extraordinarias. Y para ello, bueno, vamos a orar. Y démosle gracias a Dios por este tiempo especial. Jesús, gracias. Gracias por habernos reunido en este día. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de esta palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias por guiarnos a toda la verdad. Gracias por mostrarnos el camino. Señor, muchas veces no sabemos hacer lo correcto. Yo te pido que nos enseñes en este día. Yo te pido que nos muestres el camino correcto, pero también que nos hagas valientes. Que nos permitas hacer lo correcto a pesar de la circunstancia que estemos viviendo, del momento de nuestras vidas que estemos pasando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, anulo todo bloqueo, toda distracción, toda pasividad, todo sueño y todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de tu palabra. Señor, gracias por reunirnos, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos a vivir de manera correcta. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace varios años, muchos años, cuando inicié mi trabajo en mi carrera profesional, bueno, Dios me dio, mejor dicho, varios asesorías contables para llevar. Y en ese momento yo tenía una necesidad financiera muy grande y no le vi problema a muchas cosas. Y empecé a tomar asesorías contables. En la medida en que empecé a llevar la contabilidad me di cuenta que no todas las cosas estaban siendo entregadas para ser contabilizadas, sino que se estaban haciendo cosas fraudulentas, es decir, se estaban ocultando ingresos y se estaban ocultando cosas. Y me empecé a dar cuenta de esa situación, lo cual fue bastante complicado porque representaba un rubro muy importante de nuestros ingresos a nivel de la familia, a nivel de nuestro matrimonio. Decidimos hacer lo correcto delante de Dios y fue realmente un paso importante en nuestras vidas. Para lo cual yo tenía que ir y hablar con todas las personas, con todos los que eran mis jefes y contarles mi decisión. Ya llevaba trabajando con ellos un buen tiempo, no años, un corto tiempo, pero yo tenía que ir a hablar. Y bueno, fui a hablar y me encontré con una triste situación, triste y dolorosa, pero decidimos ser firmes. Y encontramos que las personas nos dijeron, eso en Colombia no puede ser posible, eso en Colombia no funciona, eso en Estados Unidos, donde todo el mundo paga impuestos, eso en otras partes, usted está loca, es una idea absurda, todo el mundo lo hace y eso no está mal. Por último, ¿qué tuve que hacer? Renunciar a todos mis trabajos, no todos, varios, me quedó una, que era una iglesia, gracias al Señor por la iglesia. Era una iglesia cristiana a la que yo llevaba la contabilidad y esa fue la única contabilidad que llevaba todas las cosas en línea. Y fue una decisión para hacer lo correcto. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros con situaciones apremiantes como estas? Hacer lo correcto implica, por supuesto, que tomemos decisiones. Implica que a otros no les gusta. Implica que estemos por fuera del rango general. Pero trae tantas cosas maravillosas. Les quiero decir que fue una decisión muy complicada para nosotros con mi esposo, porque financieramente nos abría un hueco bastante grande. Y hacer lo correcto trae sus beneficios. También hacer lo incorrecto trae sus consecuencias. Y hoy vamos a ver, haz lo correcto a pesar de todo. Así se llama este tema. Vamos a aprender. Vamos a hacer lo correcto a pesar de lo que estemos viviendo. En medio de lo que vemos, en medio de lo que vivimos. Nosotros debemos hacer lo que es bueno, lo que es correcto, lo que está en línea, lo que está en regla.
En medio de las injusticias que continuamente estamos escuchando y viendo, injusticias en el gobierno, dineros mal manejados, corrupción, casos que no se juzgan correctamente a nivel jurídico, bueno, una cantidad de situaciones. En el trabajo también situaciones injustas. En el ámbito familiar o alrededor nuestro, mujeres con hijos abandonados, ¿cierto? Que sus esposos se fueron. Esposos también que mujeres los han abandonado, hombres abandonados, padres abandonados, engañados. Otra situación que últimamente he escuchado y es pensionados con semanas que se cotizaron y están perdidas, desaparecidas y no hay forma de que se encuentren. Asesinatos, robos, todo tipo de robos, herencias, situaciones que la gente queda, personas quedan completamente en la calle porque han tomado decisiones injustas a nivel legal o a nivel familiar. Estafas, situaciones laborales injustas. Hay tantas cosas, tantas situaciones injustas que podríamos decir qué difícil es hacer lo correcto. Pero hoy vamos a aprender qué es lo que dice la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios tiene lo mejor para nosotros. Y hoy vamos a tomar ánimo. Hoy vamos a revisar y a aprender a no juzgar la vida, nuestra vida, por la prosperidad aparente de otros que están haciendo lo malo. O por cómo nos está yendo tomando las decisiones que hemos tomado. Yo inicié contándoles que tomamos una decisión de hacer lo correcto. Y las consecuencias o el efecto que esto trajo para nuestras vidas ha sido extraordinario. Bueno, en Mateo 22:29, Jesús respondió y dijo: estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Hay otra versión que dice: ustedes están errando porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y a veces nosotros hacemos lo incorrecto porque desconocemos lo que dice la Biblia. Y hoy vamos a ver qué dice la Biblia cuando usted y yo hacemos lo que es correcto. En el Salmo 37, del 1 al 6, dice: no te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es un pasaje bastante hermoso, pero bien acertado con respecto a lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, ahí dice de todo. Ante la injusticia nosotros, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver varios puntos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante la injusticia? Y el primero, de acuerdo con el pasaje que vimos en el Salmo 37, escrito por David, que vivió todas las injusticias que nos alcancemos a imaginar, era perseguido. Y era perseguido para matarlo, para quitarle la vida sin que hubiera hecho nada indebido. Su hijo se levantó en contra de él. O sea, tuvo la cantidad de enemigos que nosotros nos alcancemos a imaginar, pero con Saúl era suficiente. Vivió situaciones horribles, fue rechazado, una cantidad de injusticias. Y él fue quien escribió el Salmo 37. Y el primer punto que vamos a mirar dice: evitar la ira. Dejar la ira y no irritarme. ¿Esto dónde lo encontramos? En el versículo 1 y el versículo 7 que acabamos de leer. Pero también lo dice en el Salmo 37:8, que dice: deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harás lo malo. Ante las injusticias, la reacción más común y más rápida que nosotros tenemos es enojarnos. Y dice la Biblia: deja la ira, abandona el furor, no te irrites, porque eso ¿a qué nos va a conducir? A hacer lo malo. Frente a una injusticia, nosotros tenemos que aprender a controlar la ira, porque vamos a hacer lo indebido, lo que no va a traer un resultado positivo. Entonces, esa es la primera cosa frente a una situación injusta. 2. En el Salmo 73, del 2 al 3, este salmo lo escribió Asaf. Y Asaf
era uno de los músicos principales que tenía David. Y también vivió una cantidad de injusticias. Y dice la Biblia, en cuanto a mí, escribe Asaf, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. El segundo punto es no tener envidia al ver la prosperidad de los que obran mal. No tener envidia al ver que otros, estando haciendo lo malo, les está yendo aparentemente bien. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es tener envidia? O sea, es desear lo que ellos tienen. Nosotros no tenemos por qué desear nada de lo que está haciendo, de lo que tienen los que están haciendo el mal. Entonces, cuidémonos de esto, chicos. No debemos tener envidia ante la prosperidad de los que obran mal. Entremos al punto 3. El mismo Asaf, en el Salmo 73, del 21 al 24, dice: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Y los invito a que leamos el Salmo 73 completo y el Salmo 37. Son bastante extensos, pero son espectaculares porque hablan de las injusticias y de todo lo que las personas hacen y viven y cuando están haciendo lo incorrecto y lo que vivieron también los hombres de Dios. Aquí no lo vamos a estudiar completo porque sería muy largo, pero aquí Asaf está diciendo una cosa: cuando mi corazón se llenó ¿de qué? De amargura y en mi interior sentía punzadas. Miren lo que hace la amargura, que él que vivía, estaba viviendo un momento horroroso. Sentía amargura. Recordemos que la amargura es contaminante. Cuando yo tengo mi corazón amargado, yo empiezo a vivir como Dios no quiere que yo viva y empiezo a contaminar a otros. Empiezo a hablar con otros de lo que no es correcto. ¿Qué debemos hacer entonces ante una injusticia? Evitar llenar mi corazón de amargura. Y para esto, cuando nosotros estamos viendo las noticias, cuando estamos leyendo, cuando estamos hablando, a veces ni siquiera necesitamos ver las noticias o oírlas, porque las personas que están a nuestro alrededor se encargan de contarnos una cantidad de cosas horribles y empezamos a sentir rabia. Miren, lo primero, que como fue el primer punto, tenemos rabia por las injusticias, pero podemos caer en que nuestro corazón se llene de amargura y nosotros somos los únicos responsables. Cuando hay amargura, ¿qué ocurre? Yo empiezo a contaminar a los demás de lo que a mí me parece injusto. Y aquí el salmista dice que en su interior sentía punzadas. ¿Cómo sería el enojo? ¿Cómo sería la ira? ¿Cómo sería la amargura que tenía producto de las injusticias que estaban siendo cometidas en su vida y que estaban siendo cometidas alrededor de él? Cuarto punto, vamos a mirar lo que dice el Salmo 37, verso 7. Dice: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Aquí viene un punto muy importante y es, ante la injusticia que estemos viviendo, y a veces vivimos cosas injustas, uno dice, no hay razón para lo cual yo viva esto que estoy viviendo. No tiene por qué estarme pasando esto si he tratado de hacer lo correcto en mi trabajo, con mi familia, con mi dinero, bueno, todas las cosas. Y sin embargo, a veces vivimos situaciones pues complejas, injustas. Pero la Biblia dice algo espectacular. Debo confiar en el Señor y esperar pacientemente. Confiar en el Señor y esperar pacientemente. Confiar calladamente en el Señor. Esto es importantísimo. Es decir, no tengo que estar divulgando, ni exagerando, ni ampliando la injusticia que se está cometiendo conmigo. Yo debo trabajar en callar en la presencia, o sea, ante los demás para no contaminarlos y confiar en lo que Dios sí puede hacer. Estoy segura que todos nosotros hemos vivido situaciones injustas, que las podemos estar viviendo en este momento, que no nos las merecíamos, quizás no nos las merecíamos,
que no habíamos sembrado para recoger ese tipo de injusticias, pero que tenemos la oportunidad de ver la justicia divina, de ver lo que Dios sí puede hacer en nosotros. 4 puntos importantes que nosotros podemos llevar a cabo y podemos empezar a vivir una vida diferente. A veces nosotros, cuando estamos viviendo una injusticia, miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿por qué a estas personas les está yendo bien? Si están haciendo lo indebido, si hacen lo incorrecto, si no buscan al Señor, por el contrario, denigran del Señor, denigran de su palabra, no tienen temor, y vemos que aparentemente les va muy bien. Vemos que les va bien, les salen buenos trabajos, tienen una capacidad económica mejor. Bueno, pareciera que todo brillara. Y no es porque quizás tengamos envidia. De pronto la puede haber porque vimos en el punto anterior que cuidado, no debemos tener envidia. Pero digamos que no tenemos envidia. Sin embargo, nos hacemos el cuestionamiento, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué yo estoy viviendo esta clase de vida tratando de hacer o haciendo lo correcto? Y este otro que yo tengo a mi lado no está haciendo lo correcto y vemos que es boyante. Yo eso lo viví también hace muchos años. Mi vecino era un completo borracho. Boyante en todas las áreas financieras, eso le iba súper bien. Es más, llegaba a medianoche y hacía un ruido tan terrible que no podíamos ni siquiera descansar bien. Y yo pasando hojas de vida, buscando trabajo y tratando de hacer lo correcto. Y decimos nosotros, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué el que aparentemente, o lo que yo estoy viendo que está haciendo lo malo, le está yendo mejor que a mí? Y yo que oro, que busco al Señor, que trato de hacer lo correcto, que no digo mentiras, que estoy diciendo lo que es, que estoy tratando de hacer, no me va bien. Bueno, miremos lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 73, en el Salmo del 4 al 9, miremos lo que dice Asaf. Dice, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Se mofan y con maldad hablan de opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. A veces pensamos eso. Y este punto es súper clave. Debemos nosotros derribar de nuestro entendimiento la falsa idea de los que hacen el mal. Creemos a veces, y el enemigo, el mundo y mi propia carne nos han convencido de que los que hacen el mal, les va bien, yo los veo bollantes. Y eso nos puede incitar a que nosotros también hagamos lo malo. Pero no es cierto, eso no es real. A Asaf le pasó, a nosotros nos puede pasar, a mí me pasó. Porque yo veía que los que estaban alrededor les estaba yendo mejor. Y debemos tener cuidado, ni siquiera debemos fijarnos. Esto no es correcto. Yo tengo que estar enfocada en lo que Dios puede hacer. Pero sí, tenemos algo que mejorar. ¿Y qué es lo que tenemos que mejorar? Es derribar de nuestro entendimiento la falsa idea de que los que hacen el mal les va mejor y nada les pasa. Es mentira. Porque la vida es... La ley de la siembra y la cosecha no va a dejar de cumplirse en ustedes y en mí. Todo lo que el hombre sembrare de ese mismo género va a cosechar. Si están sembrando lo incorrecto, van a recoger lo incorrecto. Entonces, derribemos esos argumentos. ¿Cómo los derribamos? En el nombre de Jesús, recordemos. Prohibiendo a la mente que piense eso. Llevando ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, renunciando a esa mentira, porque es una mentira, no la sustenta la palabra de Dios y no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, derribémosla de nuestro entendimiento. En el mismo Salmo 73, del 16 al 17, dice Asaf, dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. ¿Cómo entender las consecuencias del mal proceder? ¿Cómo hacerlo? Mire lo que dice aquí Asaf, dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. A veces nos es difícil ver cómo a otros les va, pues, súper bien. Y sabemos o vemos que no están haciendo lo
lo correcto. Yo no estoy aquí sentándome en silla de escarnecedores a decir, ay, estos son incorrectos, estos están haciendo lo malo, estos no hacen lo bueno. No, no se trata de eso, pero a veces se nota tanto. A nivel de las noticias escuchamos y empezamos a ver que otros quizás les está yendo mejor o les está yendo mucho mejor y nada que ver con el Señor. Pero aquí dice Asaf algo tremendo. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Nos es difícil a veces comprender por qué no nos va tan bien y por qué a otros que están haciendo lo malo les va bien. ¿Sí? Pues no entiende uno como eso. Pero bueno, hasta, dice Asaf, que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. La Biblia dice que el que obra mal no va a tener un resultado, un final feliz. Y nosotros tenemos que comprender eso. A veces nos enfocamos en este punto, en lo que estoy viviendo ahora. Pero nosotros tenemos que mirar a futuro. Hace como unos 28 años, yo trabajaba en una empresa, y bueno, era secretaria en ese momento de unos abogados. ¿Y qué ocurrió? Les trabajé durante un tiempo, hice lo mejor que podía hacer y un buen día ya no necesitaron más de mi trabajo, no me pagaron mis prestaciones sociales, no me pagaron mi seguridad social. También creo que me quedaron debiendo unos sueldos, unos salarios, no estoy muy segura, ya no me acuerdo, pero yo me acuerdo que eran siempre las quincenas muy atrasadas, pero llevaban negocios muy grandes y hacían cosas pues aparentemente negocios muy bollantes, pero para mi salario mínimo no había. Y cuando me retiré, cuando me sacaron del trabajo, ¿qué ocurrió? Pues que tampoco hubo prestaciones sociales. Eso es algo muy injusto, podríamos decirlo. Y a mí me parecía tan tremendo, tan triste y tan duro, pero de esas cosas se encarga Dios, porque a pesar de que han pasado muchos años, ¿qué ocurre hoy? Hoy vivo una vida completamente diferente. El Señor me ha suplido de todas las cosas. Solo entrando en el altar de Dios podemos comprender que la justicia divina llega en su momento justo y oportuno. En el Salmo 73:19, Asaf decía, me fue difícil comprenderlo, cuál era el final de ellos. Y mire lo que dice, cómo son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Yo no tengo ni idea qué pasó con las personas que no me pagaron, con las personas que decidieron seguir haciendo lo incorrecto. Yo no lo sé y tampoco lo voy a averiguar, ni me voy a concentrar en ello. Yo tengo que concentrarme en que Jehová, el Señor, es mi pastor y nada me faltará. Y nada me falta. Y quiero decirles que no me faltó nada, no me falta nada. ¿Que viví situaciones económicas difíciles? Sí, bastante complicadas. Es horrible que tengamos que pagar el arrendamiento y que no nos hayan pagado nuestro salario cuando lo hemos trabajado. Es horrible que estemos pensando que en un año vamos a tener unas cesantías y prestaciones sociales y no tengamos ni las cesantías y tampoco tengamos en este momento, por ejemplo, las semanas cotizadas. Pero Dios es fiel y justo. Y dice la Biblia en el Salmo 37:17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. Nosotros debemos hacer lo bueno y entender en el Espíritu que cada persona vivirá la consecuencia de lo que está viviendo. Pero cuidado, no estar nosotros ahora esperanzados, no, pero es que lo tengo que ver también arrastrado, acabado, perdido, yo sé que le va a ir mal. No, de ellos debemos tener misericordia y pedirle a Dios que sea Él obrando, que sea Él haciendo. Bueno, hoy hay más conocimiento y hay también instituciones legales más fáciles de acceder. También el desconocimiento nos lleva a permitir muchas cosas. Hoy día ya hay mucha información. En el Proverbios 17:13 dice, al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Tremendo. Al que devuelve mal por bien, al que no paga el salario, al que se roba las cosas, bueno, etcétera, tantas injusticias. ¿Qué ocurre? Dice que el mal no se apartará de su casa.
yo no quiero que el mal esté en mi casa. Y mucho menos que no sea parte. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos de lo que les está ocurriendo a las personas. Y de verdad no les deseamos que les vaya mal, pero sí tenemos nosotros hoy la responsabilidad de ser conscientes de que si hacemos lo incorrecto, tenemos consecuencias, y de que el que aparentemente no le está pasando nada haciendo lo incorrecto, señores, la justicia divina es completamente diferente a nuestra propia justicia. Las consecuencias y la ley de la siembra y la cosecha se va a notar. Luego es mejor tal vez orar por ellos y pedir que Dios tenga misericordia. En el momento cuando hay ira, cuando hay enojo, cuando nos sentimos muy maltratados porque nos han robado, porque nos han engañado, bueno, por todo lo que nos hayan hecho injustamente, pues ¿qué vamos a querer orar, cierto? Pero la verdad es que hay que sentir misericordia por esas personas que están obrando incorrectamente. ¿Qué podemos concluir, amigos, de este tema? Y es que nosotros debemos hacer lo correcto a pesar de lo que estemos viviendo. Y la Biblia, miren esto, esta es una motivación extraordinaria. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. No seamos vencidos por el mal, sino venzamos con el bien el mal. No importa lo que estemos viviendo, no importa las situaciones, si para cada uno de nosotros lo que estamos viviendo es lo más grande, lo más terrible y lo peor que nos está ocurriendo. Yo no estoy minimizando la injusticia que cada uno o ha vivido o está viviendo, o ya vivió, ¿no? Pero no seamos vencidos por el mal, sino venzamos con el bien el mal. Gálatas 6:9, ay, esto es espectacular, esto es un refrigerio. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Es decir, vamos a recoger. No se canse de hacer el bien. No se canse de hacer bien su trabajo. No se canse de ser honrado. No se canse de leer la Biblia. No se canse de orar. No se canse de no decir mentiras, de no engañar, de no difamar. No se canse de hacer lo bueno, porque a su debido tiempo vamos a recoger. Ya sea que nos hayan robado, maltratado, herido, engañado, que nos hayan abandonado, estafado, tantas situaciones injustas. No se canse de hacer lo bueno. A su debido tiempo, el Dios Todopoderoso, el que no falla, el que dice lo que es, va a actuar y va a hacer en favor nuestro. Pero tenemos que tener también que, como lo vimos al principio, paciencia, calladamente ser pacientes y recordar esta palabra. Primera de Pedro 2:15 dice, porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Haciendo qué? El bien. Haciendo el bien. No, por favor, no permitamos que el mal gobierne nuestra vida, nos invada, que el mal nos destruya, que el mal nos consuma, que el dolor, la rabia nos haga desviar. Decía Asaf, decía que por poco a él se le resbalaban los pies, tropezaban sus pies al ver lo que los demás estaban haciendo. Y sí, por poco nosotros queremos hacer cosas horribles, pero no las hagamos, detengámonos. Y vayamos ¿a dónde? A comprender lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, he sido engañada, he sido difamada, he sido maltratada, he sido ultrajada. Y lo que están haciendo con mi vida es injusto. Y el Dios fiel y justo obrará en favor de cada uno de nosotros. Estamos viviendo en un mundo donde vemos situaciones injustas, incorrectas, deslealtad y muy poco temor de Dios. Pero nosotros no podemos permitir que nuestro corazón se amargue. No podemos estar irritados. No podemos permitir que la ira gobierne nuestras vidas. No podemos permitir que la envidia toque nuestras vidas. Pensando y deseando lo que los que están haciendo mal
lo que ellos tienen, deseando lo que ellos tienen, aún haciendo lo malo. Miren, cuidado, porque podemos ser contaminados, abrir una puerta y hacer que el enemigo actúe en contra de nosotros. Y como decía Asaf en el Salmo 73:2, en cuanto a mí, estuvieron a punto de tropezar. Mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. Imagínense, casi resbalaron mis pasos. Por ejemplo, lo que ocurre hoy ante una situación injusta, cobrar venganza, mandar a hacer cosas. Bueno, tantas situaciones. Nosotros no debemos permitir esto. No tener, decía Asaf en el verso 3 del Salmo 73, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. No importa lo que estemos viviendo y la situación que estemos pasando. ¿Qué dice el Señor como conclusión? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Pero ojo con esto, si no desmayamos. No desmayemos, por el contrario, hagamos la voluntad de Dios. No importa la situación que esté viviendo, ¿qué tenemos que hacer? Lo correcto, a pesar de todo. En la Biblia nosotros encontramos muchos ejemplos de personas que han vivido cosas injustas. David, Daniel, José, Sadrach, Mesac, Abednego, Pablo, Pedro y el mismo Señor Jesucristo vivieron situaciones injustas, todas las que nos alcancemos a imaginar. Y David en el Salmo 37 dice algo extraordinario. Dice en el verso 39 y 40, para que nos quedemos con esto tan divino, que los que procuramos y hacemos el bien, miren lo que ocurre. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. ¡Qué cosa tan extraordinaria! No podemos perder la esperanza. Sigamos haciendo lo correcto. El Señor es quien nos ayuda. El Señor es el que nos libra. ¿De quién? De los impíos. Es el que nos salva. ¿Porque qué? Porque en Él nosotros nos refugiamos. Y esa es la invitación. No sé cuál sea su situación injusta que esté viviendo, pero que sí interesa que nosotros en este momento debemos refugiarnos en el Dios de dioses y Señor de señores, en el Dios justo, en el Dios que no fallan. Que ya, gracias al Señor, Dios me repuso lo que me robaron. Gracias al Señor, no me ha hecho falta nada de lo que me quitaron, de las injusticias que vivimos. Miren esto, cuando yo renuncié a esos negocios que no querían hacer lo correcto, ¿qué creen que pasó? A mi esposo le subieron en un año 3 veces el salario. Eso jamás ocurría. Eso jamás, nunca. Y ese dinero que nos hizo falta, pues nos hizo falta por un tiempo, nosotros resistimos y empezamos a ver la prosperidad de Dios. También, Dios hizo cosas extraordinarias, pero tenemos que dar el paso. Lancémonos a hacer lo correcto y vamos a ver lo maravilloso y formidable que es nuestro Señor. No se agobie, no permita que la ira gobierne su vida, no permita que la amargura llene su corazón y su mente. Entre en el altar de Dios y comprenda que el final suyo es un final de bendición, de provisión, de protección, de sobreabundancia. Después de 25 años, puedo decir que estamos viviendo una vida extraordinaria. No solamente este año, todos los años lo hemos vivido. No nos ha hecho falta nada. Entonces, independiente de cuál sea su situación, les invito a que oremos y a que se refugie en el Todopoderoso, en el que sí puede hacer por usted y por mí, el Dios justo, el que pagó precio de sangre, a pesar de nuestra injusticia, de nuestra maldad, el que nos ama y el que hace justicia aquí en la tierra. Y también que aprendamos a tener misericordia. Los que están haciendo lo malo, pidámosle a Dios para que se corrijan. No los llevemos y no los hundamos más. No, por el contrario, hagamos oraciones correctas, bien dirigidas, bien intencionadas.
donde le pidamos a Dios que haga justicia con nosotros y que tenga misericordia a los que están haciendo lo malo. Bueno, vamos a disponernos a orar y a darle gracias a Dios, porque sé que el que está haciendo lo bueno va a continuar haciéndolo. Y el que pensó en hacer lo que no es correcto, que casi se le deslizan los pies, casi tropieza, no lo va a hacer. Porque sé que esta palabra ahora es lumbrera a su camino y lámpara a sus pies. Entonces dispongámonos, vamos a orar, cerremos nuestros ojos para evitar cualquier distracción y démosle gracias a Dios. Jesús, gracias, Señor. Gracias porque tú permaneces fiel en medio de toda circunstancia. No importa lo que estemos viviendo, Señor, tú eres Dios fiel y justo. Tú eres el Señor. Padre, yo te pido por favor que en medio de toda situación tú nos capacites. Guárdanos del mal y del maligno, Señor. No permitas que la ira y el enojo se apoderen y gobiernen nuestras vidas, porque nos lleva a actuar y a hacer lo malo. Hoy renuncio en el nombre de Jesucristo a todo espíritu de ira. Hoy le ordeno en el nombre de Cristo Jesús a mi mente y a mi carne que no piensen en ira. Hoy renuncio a la ira y al enojo. En el nombre de Cristo Jesús no les permito que gobiernen mi mente, mi corazón. En el nombre de Jesús. Y hoy en el nombre de Jesucristo también renuncio a llenar mi pensamiento y a permitir que mi mente se exagere la situación de injusticia que estoy viviendo. Y hoy le hablo a mi mente y le ordeno en el nombre de Cristo Jesús a mi mente que piense lo correcto, lo bueno, lo santo, y que piense en lo que Dios sí puede hacer. Hoy en el nombre de Cristo Jesús decido llevar a la cruz esa situación de injusticia. Señor Jesucristo, porque tú ya en la cruz pagaste el precio, Señor bendito, y llevaste nuestra injusticia, llevaste lo que hicieron con nosotros, Señor. Y Dios, tú te encargarás de que nosotros, Señor de los cielos, recojamos lo que tú quieres que nosotros recojamos, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Hoy renuncio también a pensar que al que le va mal, le seguirá yendo bien. Hoy no acepto esa mentira. Hoy declaro la verdad de Cristo, y es que yo no me canso de hacer el bien, porque a su debido tiempo voy a cosechar. Hoy declaro, Señor, lo que está escrito en tu palabra. Tú eres fiel y justo, Señor. Tú eres un Dios bueno, maravilloso, soberano. Dios, hoy decido afirmarme en la verdad. Hoy decido hacer lo correcto. Hoy decido, Señor de los cielos, sujetarme a la verdad de Cristo. Hoy decido hacer lo que es digno de ti, Señor. Hoy decido esperar en ti, Jesucristo, y hacer lo que conviene a santo. Señor, gracias. Gracias porque la salvación de los justos viene de ti. Tú eres nuestra fortaleza en tiempo de angustia, y en el nombre de Jesús declaro que nos fortaleces y fortaleces a todo aquel que está viviendo un tiempo de angustia, de injusticia, que ha sido robado, que ha sido, Señor de los cielos, le han sido quitadas los derechos, Señor, las cosas que le correspondían. Jesús, en el nombre de Cristo declaro tu presencia, Dios. Tú nos salvas y nos libras de los impíos, Señor, y hoy decidimos refugiarnos en ti, Jesús. Dios, declaro, Señor bendito, que tú eres nuestro papá, que en lugar de que nuestros brazos estén caídos, tú nos levantas. Señor, somos ovejas de tu prado y descansamos en ti y en tu verdad. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy oro por todos aquellos que están actuando injustamente. Señor, en el nombre de Jesús, Dios, declaro que les son alumbrados los ojos del entendimiento, que la luz de Cristo es conocida por ellos y que son enderezados sus pasos, Señor. Padre, desato misericordia sobre sus vidas y declaro, Señor, que tú eres el único, la solución para ellos, Señor, la solución para empezar a vivir una vida diferente. Señor, gracias, porque sabemos que en medio de todo lo que estemos viviendo, tú eres fiel y justo para ayudarnos, para sostenernos de la mano, Señor, porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Te adoramos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, nuestra invitación en este día es hacer lo correcto a pesar de todo. Los frutos son extraordinarios. Lo digo con toda propiedad. Son muchos los testimonios que nosotros tendríamos para contar
muchas cosas que hemos vivido, todas maravillosas por supuesto. No se desanimen, no importa lo que estén viviendo. Sé que para muchos son situaciones horribles, muy difíciles, pero no se canse de hacer lo bueno. A su debido tiempo va a cosechar, pero no se canse. Vayamos a la presencia de Dios, descansemos en Dios y en su palabra, en las promesas de Él que no fallan. Por el contrario, el Señor quiere que nosotros vivamos una vida diferente. Hagamos lo correcto a pesar de lo que estemos viviendo. Los bendigo, mis queridos amigos de Alimento Espiritual, y nos veremos en el próximo programa.